Amigos, nos encontramos en Marrakech. De verdad, me encuentro justamente ahora en la plaza Jemaa el Fna y de verdad les quiero dar la bienvenida a este nuevo video recorriendo las calles y la cultura de Marrakech. Y de verdad que no hay que caminar mucho desde la plaza Jemaa el Fna, que está a 100 metros. Y aquí en esta otra plaza nos podemos encontrar aquí con unos caballos y bueno, personas que se encargan de hacer recorridos a galope, por así decirlo, obviamente guiados por la ciudad, pero en estos hermosos caballos. Entonces usted se imagina poder recorrer las calles de Marrakech montado en un caballo, ¿no? Eso debe ser... Nos encontramos aquí en esta mezquita que tiene una historia muy interesante. Primero que nada, como pueden ver, hay vallas y en el fondo pueden ver que está como en construcción porque la están obviamente remodelando, bueno, la están reconstruyendo por el tema del terremoto que pasó el año pasado. Esta mezquita es muy interesante porque tiene 300 metros a lo largo y de alto tiene 70 metros. Aquí el Islam es como el cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el cristianismo se celebra los domingos y no, aquí el Islam, se celebra una misa aquí, por ejemplo, los viernes. Hoy es viernes. Y si usted, por ejemplo, es practicante del Islam, usted está obligado como hombre a venir, pero en cambio las mujeres no están obligadas. Por eso es que cuando uno pasa por una mezquita y ve salir muchos hombres, pero pocas mujeres, es por eso, porque las mujeres no están obligadas a venir si son practicantes. Si no son practicantes, no pasa nada, no están obligadas. Y yo le pregunté a la guía qué pasaría si una persona que es practicante, que está obligada a venir, no viene. O sea, una multa, yo qué sé, algo malo le pasa, no, simplemente es como que queda mal con Dios. En esta época, en Madrid, está haciendo mucho frío, de verdad, y es muy agradable, por ejemplo, estar en la calle con ese solecito que sí te calienta y no te enfría. Eso sí es agradable, de verdad. Y si ustedes se preguntan que por qué muchos locales, como los que están allá, están cerrados, es porque hoy es viernes. Entonces, hoy viernes aquí en Marruecos se celebra la misa. Sí, hay una misa, entonces es como el domingo para los cristianos, que todo el mundo cierra los negocios y se va a la misa. ¿Por qué? Porque hoy es el día, pues, de ir a la iglesia. Esta puerta, bueno, detrás de esta puerta, aquí es donde está enterrado el sultán que fundó la ciudad de Marrakech, el cual aquí tiene escrito su nombre, que es Masoleh Youssef Ibn Tafin. Bueno, y esto es muy interesante porque la primera lengua de aquí es el bereber, el segundo es el árabe, el tercero, el primero como lengua extranjera es el francés y inglés. Eso que ustedes ven allá, esa es como la Medina, en español, en castellano significa casco viejo, o sea, estamos dentro del casco viejo. Esa es la primera Medina y esta es la segunda Medina en la cual vamos a entrar ahora, porque si nosotros quisiéramos salir por esas puertas saldríamos de la Medina, o sea, saldríamos del casco viejo al casco nuevo de la ciudad de Marrakech. Esto es algo de lo que todavía no me acostumbro, que los carros pasen tan cerca. Yo hace rato les estaba comentando que las tiendas cerraban hoy viernes, que es día de misa, pero ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante que como Marrakech es un país que vive del turismo, entonces hay muchas tiendas que para el turista pues siguen abiertas. Bueno, ahora estamos en el Palacio de la Bahía y les quiero mostrar primero que nada la arquitectura y los colores, véanlo. No crean que esto se pinta así porque les da la gana. Por ejemplo, el color azul tiene una representación que representa como el cielo, algo divino. Pero también tenemos, por ejemplo, el color verde, que el color verde tiene el Corán y tiene como la traducción del Edén. Entonces, por eso es que se podría decir que es más importante que el azul. Entonces, por eso es que muchas sinagogas son pintadas de verde. En el Corán dice que nosotros vamos a ser vestidos con túnicas verdes en el momento en el que nosotros vayamos a ir al cielo. Entonces, por eso es que el verde es un color más importante que el azul. Y otra cosita que les puedo comentar es que aquí, este lugar, este palacio fue construido por un visir. Lo interesante de esto es que tenía 24 concubinas, lo cual es increíble, imagínense. Es como una concubina por cada hora del día. Pero cuando tenía como 58 años, 56 años, él se enamoró de una concubina muy joven. Entonces, como se enamoró de esa concubina, le quiso, pero perdidamente enamorado, o sea, localmente enamorado, entonces le quiso dejar el palacio, el cual la chica se llamaba Bahía. Entonces, por eso es que el palacio pasó de llamarse el nombre que era a Bahía, por el nombre de la chica. Ahora estamos entrando al Hetmen. Estamos todavía dentro del palacio, entonces, pero hay una zona específica para mostrar lo que es el Hetmen, que es el lugar donde, aquí tengo una foto, ya que no se lo pueden entender mejor, que es donde las mujeres se bañan, esto un día a la semana. Y por esta parte aquí tenemos como agua caliente, aquí donde colocaban el agua, y unos cuantos implementos de lo que las chicas usaban para bañarse en ese día del Hetmen. Pero también hay una historia que el Hetmen es muy importante. Antes del 1953, las mujeres aquí en Marruecos estaban siempre tapadas de los pies a la cabeza. Entonces, ¿cómo hacían los hombres para ver a las mujeres y decir esta es guapa o esta me gusta o algo así? Entonces
era muy importante el Hetman. ¿Por qué? Porque las mujeres, las madres de los, por ejemplo, mi madre iba al Hetman y decía, oye, esta chica como que le puede venir bien a mi hijo. Entonces ese era el momento de socializar y ver qué chicas se podrían relacionar con nosotros, con los hombres o con los hijos de nuestra familia. Entonces ese es el significado que tiene el Hetman. Ahora estoy como en la parte central aquí del palacio y recuerda que yo les dije que el visir tenía 24 concubinas. Bueno, esos cuartos, esas puertas eran los cuartos de las concubinas. Claro, muchos están cerrados por el tema del terremoto, entonces no se pueden entrar. Pero estos eran los cuartos de las 24 concubinas. O sea, imagínense, es una locura. Y hay otra zona aparte donde estaba el cuarto del Bahía, que era preferida o de la que se enamoró el visir. Pero para dejarlo en claro, el visir o el sultán tenía 24 concubinas, pero estaba casado con 4 esposas. Bueno, tenía 4 mujeres y 24 concubinas. Bueno, para ser un poquito más concreto, claro, eran 24 esclavas. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues obviamente, todavía existía el tema de los esclavos y la esclavitud. Para que vean la diferencia entre esclava y concubina. Y entonces nos dice que también habían como rangos, o sea, si era la más lista, la más inteligente, pues iba subiendo posiciones, y no tenías nada de nada, pues ya, a eso como por así decirlo, esclava de bajo nivel. Voy a contar algo muy interesante sobre las puertas de las familias marroquíes. Primero que nada tiene como dos para tocar, esta grande y esta pequeña. Estos son hechos de caballo como para proteger a la puerta o la familia del mal de ojo o de las cosas malas que puedan llegar. Pero también esto es muy interesante porque si yo soy hombre o esposo de la esposa, tengo que usar esto y tocar fuerte para que identifiquen que yo soy hombre. Pero si yo fuera mujer, tengo que tocarlo de la forma más suavecita para que sepan que yo soy mujer. Eso era como una forma que ellos tenían para saber si usted era hombre o mujer al momento de tocar la puerta. Estamos en un lugar donde venden mucho tema de especias, condimentos, plantas, hierba, de todo. Miren, como pueden ver, está repleto por todos lados. Y entonces, después de habernos dado una charla de explicarnos los productos, todo, nosotros pues compramos, bueno, yo compré, primer producto, esto que es, no, se me olvidó el nombre, literal, a mí no me preguntan los nombres, pero esto es un polvo que me dio mucha risa porque cuando me dice, no, esto es para la gente que no sabe cocinar, yo dije, perfecto, esto me lo llevo. Segundo producto, esto es aceite de arganda, que es muy bueno para el tema de piel, para que la piel esté humectada, que se vea bonita la piel, para eso. Este producto que también me parece muy interesante, que son piedras, que también se me olvidó el nombre, pero estas piedras como que las colocas en un pañito, tú las aspiras, tú las inhalas y eso te ayuda al tema de los ronquidos. Y mi hermano ronca mucho, entonces se le viene perfecto. Y esta crema que era crema de rose. Bueno, esta crema es muy buena porque ayuda al tema de las mujeres cuando están embarazadas para estrías. Entonces eso fue todo lo que yo compré. La verdad me parece que es como lo mejor, porque también nos hablaron sobre el tema de los precios, la diferencia de precio de aquí, de Marruecos con España. Y estas cositas pueden llegar a costar inclusive el doble o el triple allá en Madrid. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad y es una buena oferta también. Justamente en esta plaza nos podemos encontrar con algo muy interesante, que es este árbol. Que este árbol obviamente no tiene hoja ni nada, pero es un árbol que recibe energía del sol. Y cuando recibe energía del sol, aquí directamente tiene un enchufe. Y si usted quiere, con esta energía del sol, se pueden cargar los teléfonos o lo que sea desde este árbol. Lo cual me parece muy interesante porque eso a las personas que van caminando por aquí o lo que sea y está a punto de morir su teléfono, me parece increíble. Y con energía renovable mucho más. Chicos, aquí caminando por las calles de Marrakech me encontré con unos chicos que son geniales. Vivieron que estaba grabando y me dijeron, un video, sí, un video, grábenos. Entonces ellos me dicen que ellos se dedican, que su trabajo no es guía turístico, sino que ellos le dicen a la información su dirección. Por ejemplo, yo agarro con ellos y les pregunto, oye, dame la dirección para llegar a mi riad, y ellos te ubican. Bueno, aquí los tienen. Hello chicos, hello chicas. You will go to Marrakesh and hope you enjoy your Marrakesh time. And you know, I will just Hi. tourists, right? I'm Hiba. This is Mi amo Sufian. Bienvenida a Marrakech. A ver. Perdón, es que yo estoy en un poco de miedo. A ver. we are tourist director here. It's a new free service in Marrakesh. It's a new project of like we give tourist directions and it's free. It's like no charge. It's free of charge and you're free to ask anything. And yeah, so we're happy to help. Otra cosa en español. This is Este es un servicio gubernamental para guiar los turistas. Toda esa información gratuitos. Bueno, cuando ustedes vengan a Marrakech, por favor, visítenlos, por favor, que ellos van a estar encantados de ayudarlos. We're here. Ok, 1, 2, 3, welcome to Marrakech. Welcome to Marrakech. Lo que ustedes acaban de ver es el tema de la misa.
Recuerden que hoy es viernes y yo le había contado que hoy la misa es como el tema de los domingos. Es algo que se tiene que asistir por el tema de la religión. Y yo recuerdo que la guía nos estaba explicando que antes de entrar a la iglesia o a la misa se tienen que limpiar las manos. Era algo como 3 veces por codo, 3 veces por mano, una vez por la cabeza. Era una cosa así, lavarse todas las impurezas del cuerpo hasta quedar, entre comillas, limpio. Bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Como yo al momento de grabarlo, pasear por sus calles, por sus callejones, conocer a su gente. O sea, ha sido muy entretenido esta semana aquí viajando y conociendo Marrakech. Espero que les haya encantado este video. Bueno, suscríbanse al canal. Hasta la próxima amigos.